espectadores o hacedores? ¿Qué tipo de personas deseamos ser en los diferentes roles de nuestra vida? Muchas veces creemos que un año nuevo nos cambia. Muchas veces pensamos o creemos que una pandemia nos cambia. Yo no sé si usted ha escuchado esa famosa frase que uno de los lugares donde mayormente las personas reflexionan acerca de su vida es en los cementerios. Porque en esos momentos de tristeza o también en los hospitales, porque en un momento de cáncer es donde uno empieza a reflexionar y empieza a decir: voy a tratar mejor a mi familia, voy a ser un mejor hijo, voy a ser un mejor cristiano, no voy a desperdiciar mi vida, me voy a alimentar mejor. Y a veces esos escenarios nos hacen reflexionar, pero hoy quiero llevarte a la luz de la palabra y quisiera que le puedas decir fuertemente a la persona que está a tu lado lo siguiente: un mes nuevo no te va a cambiar, pero tus decisiones te van a transformar. Entonces, mis hermanos, no tiene nada que ver ni el año nuevo, ni el mes nuevo, ni las circunstancias adversas, ni los buenos momentos los que nos van a traer cambios, sino que en medio de todos esos diferentes escenarios, nosotros sabiamente sepamos tomar buenas decisiones. Amén. Buenas decisiones. Y quisiera llevarte hoy a un libro donde podemos ver literariamente a los héroes de la fe. Yo no sé aquí a quienes les gusta ir a museos, ¿verdad? Y normalmente cuando uno va a un museo y se encuentra con alguna persona icónica, usted va a poder leer, ¿verdad?, debajo de esa figura, debajo de ese cuadro, la historia que este hombre tiene, lo relevante que él hizo mientras estuvo aquí en la vida. Y la Biblia, hay un libro, un capítulo en particular que nos demuestra un museo literario de los héroes de la fe, y es el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 2, y vamos a leer ahí rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente: es pues, diga conmigo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron, ahora diga conmigo, buen testimonio los antiguos. Mire, si usted lee todo el libro de Hebreos capítulo 11, se va a dar cuenta de los extraordinarios nombres que aparecen, de un Abraham, de un Noé, de un Abel, de un Gedeón, de un Daniel, de un Jeremías, de todos esos extraordinarios héroes de la fe que estuvieron en esta tierra e hicieron algo relevante, algo que impactó su tierra, su nación, su comunidad, y que también tocó el corazón de Dios para que Dios pudiera obrar en milagros. Pero cuando me doy cuenta y empiezo a leer estas primeras líneas, muchas veces nos confundimos y malinterpretamos el buen uso de una fe auténtica, porque dice acá la escritura que pues la fe es la certeza número uno de lo que se espera. La pregunta es: ¿qué esperas para este 2025? ¿Qué esperas para tu familia? ¿Qué esperas para tu emprendimiento? ¿Qué esperas para tu relación con Dios en este nuevo año? Te hago una segunda pregunta. La otra es: ¿cómo lo estamos esperando? No seas de aquellos que se impacienta, que aún no llega a la promesa. No seamos de aquellos que comenzamos a renegar, que nos comenzamos a quejar, que nos comenzamos a perturbar porque no vemos esa promesa de Dios realizarse. Pero lo otro que me deja ver este profundo verso es que todos aquellos que tuvieron fe alcanzaron buen testimonio. Quiere decir que la fe auténtica no es aquella que solamente te lleva a lograr cosas materiales. No es solamente aquello que te lleva a conseguir un milagro financiero, un milagro de salud. Ahora, ¿es valedero, o mejor dicho, es correcto orar para que nuestras finanzas mejoren? Sí, amén. Es correcto tener fe en aquello. ¿Es correcto tener fe en que un hijo puede salir de las drogas? ¿Es correcto de que creer que un matrimonio se puede restaurar? Por supuesto, esa fe es correcta, pero la evidencia de una persona que tiene una fe auténtica, mis hermanos, es un buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que aún haya crisis en tu casa, que por más que le hayas metido todo el ímpetu a tu oración, a tu relación, a tu búsqueda con Dios, siempre estés confiado de que aunque no aparezcan las cosas, Dios tiene el control y todo va a terminar bien.
Eso tiene que ver con una fe auténtica y con un buen testimonio. Es decir, no de quejarnos, no de decir, Señor, es que todavía no obras. No, no, no. Lo que pasa es que Dios está germinando y muchos aquí hoy Dios vino a recordarles que tiene planes de bien para tu vida, planes de provisión, planes de bienestar, planes de salud, planes de unión familiar. Eso es lo que hoy tú tienes que abrazar. Pero ¿cómo hacemos mientras esperamos? Tengamos un buen testimonio. Amén. Tengamos un buen testimonio, iglesia. Miren rápidamente qué significa ser espectador. Dice acá el diccionario: los espectadores son aquellas personas que asisten presencialmente o ven a través de medios de comunicación un evento o actividad con el propósito de observarlo sin participar directamente de él. ¿Verdad? Y te pongo un ejemplo rápidamente: los Juegos de París 2024, los famosos Juegos Olímpicos. Alrededor de 10.500 atletas participaron aproximadamente en estos Juegos. 10.500 personas fueron los hacedores, los que se prepararon, los que entrenaron, los que tuvieron disciplina y se presentaron en sus diferentes disciplinas deportivas para poder competir y obtener una medalla, para poder competir y representar bien a su nación. 10.500 hacedores durante estos Juegos Olímpicos. Ahora veamos cuál fue el número de los espectadores, de la audiencia que miraba a esos 10.500 sudar, esforzarse y conseguir algo. Dice acá: los Juegos de París 2024 fueron los más seguidos de toda la historia, con una audiencia global estimada de 5.000 millones de personas. Evidentemente y estadísticamente comprobado, hoy quiero decirte que está comprobado, valga la redundancia, de que existen más espectadores en el mundo que hacedores. Por ejemplo, aquí a quienes les gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Verdad? Vemos a 22 futbolistas, si no hubiera una roja obviamente, jugando y corriendo detrás de una pelota, pero hay miles de espectadores, 50.000 alrededor, sin contar los de televisión, presencialmente en un estadio, que están criticando, elogiando, juzgando, ¿verdad? Usted no sabe ni siquiera cómo hacer una cascarita, pero dice, si yo estuviera ahí, hiciera el gol, ¿verdad? Porque es fácil desde la expectación. Es fácil desde las gradas poder emitir juicio o poder juzgar en decir, si yo estuviera ahí, yo hiciera las cosas diferentes. Muchas veces empezamos a ver al vecino, muchas veces comenzamos a ver la paja ajena. Por eso Jesucristo nos decía fervientemente, procura cuidar y velar por lo que tú ves, por lo que tú haces, por lo que tienes en ti. Y es lo que hoy yo quiero traer para tu vida, de que podamos entender que Dios a ti en tu matrimonio no te llamó a ser un espectador. De ver es que si el otro no hace, entonces yo tampoco hago. Hijo y joven que estás acá, Dios no te mandó a ser un espectador en tu casa. Es que si mis papás no hacen, entonces yo tampoco. Socios, empresarios que se encuentran acá probablemente estén diciendo, no, yo voy a expectar, hoy día me voy a sentar en el mueble, que gane tal presidente y dependiendo de eso, yo estaré mejor. Eso se llama ser un espectador, mis hermanos. Hoy Dios a usted y a mí nos llamó a levantarnos y volvernos hacedores. ¿Qué quiere decir esto? Que tomemos acción, que hagamos, que nos levantemos, que seamos la voz de Dios en esta tierra. Vuélvete un hacedor en tu casa, vuélvete un hacedor en tu empresa, vuélvete un hacedor en tu iglesia. Mis hermanos, las iglesias inclusive, los gobiernos de las naciones, las empresas, las multinacionales están llenas de gente espectadora. El mundo fuera diferente si hubiera gente hacedora y si las cifras fueran diferentes. Es decir, que hubiera más hacedores que espectadores. Amén, iglesia. Así que hoy Dios quiere marcar esta palabra en tu corazón para recordarte y para incomodarte a que nos volvamos hacedores. Amén. Hacedores junto a Él. Dice acá la escritura, y si me acompañan rápidamente al libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 y 2. Y vamos a traer al mejor ejemplo de un hacedor, y el cual es nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia en el verso 1: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Pero por qué lo seguían estas multitudes? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué las grandes multitudes seguían a Jesús? ¿Por qué? Porque veían. Entonces podemos ver claramente aquí un Jesús hacedor, predicando,
haciendo milagros, caminando de aldea en aldea, desgastándose por amor a la gente. Aquí nos encontramos en el contexto histórico donde Jesús ve alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, hambrientos. Y luego conocemos la historia en donde Él multiplica los panes y los peces para poder alimentar a todo el mundo. Y muchas veces, leyendo la Escritura, nos asombramos y decimos, es que yo quiero ser como Jesús, que grandes multitudes me sigan, que grandes multitudes quieran estar conmigo. Pero si usted lee profundamente este verso, es uno de los versículos que a mí en lo personal y en lo particular me desacomoda y me da muchísima tristeza. Porque el verso tomara otra forma u otra esencia si dijera, grandes multitudes seguían a Jesús porque lo amaban. Pero este verso dice, las grandes multitudes seguían a Jesús porque veían las señales. Es decir, gente que no solamente se quería alimentar el alma ni el espíritu, sino que lo primero que querían hacer era alimentar su ojo. Quería alimentar su ojo, solamente querían ver, a ver, era ese morbo espiritual que se levantara a ver si es cierto, a ver, no que levanta muertos, no que sana leprosos, no que levanta paralíticos. Vamos a ver, pues es cierto, grandes multitudes seguían a Jesús porque veían las señales. La pregunta que hoy yo tengo para ti, iglesia, no seas de aquellos, o el desafío que tengo para ti es, no te quedes en esa línea de la expectación viendo lo que Jesús hace. Levantémonos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Levántate como un discípulo de Jesús y este año ya haz proezas con Él, porque Él te necesita de su lado, no para ver lo que Él hace, sino para hacer junto a Él el milagro en la vida de alguien más, en restaurar matrimonios, en restaurar hogares, en llevar a muchas personas a sus pies. Y es así como Dios nos necesita a usted y a mi iglesia este año. Ahora, te acabé de hablar de un Jesús que ya era famoso. Jesús en este capítulo de Juan 6 ya hacía milagros, hacía cosas extraordinarias. Pero ahora quiero llevarte a la escena y a una de las historias más fascinantes de la Escritura. Es el comenzar de Jesús en el ministerio. Y si retrocedemos 4 capítulos antes al libro de Juan, capítulo 2, y vamos a ver lo que nos dice esta palabra a continuación. Y vamos a ir a la famosa historia de las bodas de Canaán. Dice acá la Escritura, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados, diga conmigo invitados, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, quiero que usted entienda esto porque cronológicamente hablando, Jesús ya había sido bautizado por su primo Juan el Bautista. Jesús ya había ido al desierto y había sido tentado por Satanás. Jesús ya había escogido a sus 12 discípulos. Es decir, que Jesús estaba listo para empezar a hacer su tarea que el Padre le encomendó hacer, que era volverse el Salvador de esta tierra y entregando su vida por nosotros. Pero antes de que eso ocurriera, me encanta el corazón de Dios, porque a pesar del trabajo, Dios le presenta una situación social a Jesús en medio de su labor y le dice, mira, antes de que vayas a predicar, antes de que sanes enfermos, antes de que resucites muertos, vas a ir a compartir a unas bodas. Y ahora, si nos ponemos a pensar en lo siguiente, quisiera que aquí usted me pueda ayudar. Vamos a segmentar los tipos de personas en unas bodas. Los protagonistas, ¿quiénes son? Obviamente los novios, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los invitados en unas bodas? ¿Verdad? Aquellos, los padres, los amigos, los testigos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los invitados de esta boda? Jesús y sus. Es decir, que Jesús, mis hermanos, se llevó a todos sus discípulos a celebrar con él aquellas bodas. Y obviamente también estaba su señora madre, María. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son o eran los hacedores de aquellas bodas? Quedémonos meditando por un momento. Los protagonistas, los novios. Los espectadores, los invitados. Y en medio de los espectadores estaba Jesús. Jesús era un espectador en aquellas bodas. Yo me lo imagino a él, ¿verdad? Sentado ahí con sus discípulos en una mesa redonda, compartiendo con Pedro, con Juan, Judas probablemente cogiéndose los bocaditos, ¿verdad? Pero era una celebración, era una fiesta. Entonces dice la Biblia que el vino se acabó y la madre de Jesús, sabiendo quién era su hijo, aunque Jesús para esto, hasta estas líneas, él no había hecho todavía ningún milagro. Jesús no había hecho todavía ningún milagro. Y en el verso 3 le dice su madre,
no tienen vino. Mis hermanos, el vino era el elemento más importante en unas bodas para una pareja. Porque si el vino se agotara o si el vino fuese de mala calidad, lamentablemente la relación de estos novios con su comunidad y su presentación ante la sociedad se iba a ver mal calificada. Entonces, ¿quiénes aquí les gusta ir a bodas? A ver, levante su mano. ¿Quiénes aquí son de aquellos? Dígame usted, ¿qué usted puede decir a esta boda estuvo buena? Porque hubo una buena comida, muy bien, música, ¿qué más? No, whisky no, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué uno puede decir? Mis hermanos, hoy me da esta risa que hasta el pastor que los casa les da reputación a los novios. No es lo mismo que los case el pastor Carlitos a que los case el pastor Jorge. Broma, pastor, no te pongas bravo, no, ¿verdad? Entonces, hoy en día así somos acá, no es lo mismo. A ver, para las novias, para las mujeres, ¿qué es lo más importante para la novia? El vestido, mis hermanos, no es lo mismo que se lo haga un diseñador a que usted camine con el de Temu hasta donde está el novio. ¿Sí o no? Porque eso ocurre. Entonces uno quiere caminar, llegar elegante, bien portadito, caminar, llegar hasta donde el novio, aquí estoy, papacito, ¿verdad? Con mucha alegría. Pero si nos podemos a pensar por un poco, aquí en la cultura judía el vino se había agotado. El vino era el elemento que le daba reputación a los novios. Entonces, déjenme decirle algo, había un gran problema. Pero ¿saben qué? Estos novios tenían una gran garantía. Es que dentro de sus invitados estaba Jesús. Lo primero que hoy te quiero dejar en tu corazón, invita a Jesús a ser parte, porque probablemente se te acabe el vino, pero si tú lo invitaste a Él, Él hará que ese vino aparezca. Amén. Si tú invitas a Jesús, dale un fuerte aplauso a Jesús, mis hermanos. Si tú invitas a Jesús a ser parte de tus planes, a ser parte de tu vida, sí, probablemente se te acabe la reputación. Es que, pastor, ese único cliente, el que me hacía facturar miles de dólares, se me fue. Pero si tú estás seguro que Jesús está invitado en tus planes, aunque se te vaya el mejor postor, aunque se te vaya el mejor cliente, aunque se te vaya la tranquilidad, aunque te vacunen probablemente, aunque venga la crisis financiera, aunque no haya trabajo, aunque las situaciones difíciles estén por delante, si Jesús está en mi vida como invitado, nada me puede hacer falta, iglesia, nada. Esa es la garantía que tenemos en Jesús. Así que dile a la persona que está a tu lado, dale la invitación a Jesús. La historia continúa. Y lo segundo que te quiero dejar ver es lo siguiente, ahí mismo, el verso 4 y 5. Jesús le dijo, miren esto, su madre se le aparece, ¿verdad? Jesús tenía 30 años, mis hermanos. Yo no sé aquí esos jóvenes que todavía la luchan con que su papito tiene que irlos a ver al cine. No es porque te quieran molestar, es porque te aman, mi querido amigo, ¿verdad? Y dice acá la Biblia que Jesús se levanta y le dice a su madre lo siguiente: ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, sí, mamita bella, yo lo voy a hacer, sino que él le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le responde lo siguiente: aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo y aquí aparecen los hacedores de las bodas, mis hermanos. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Lo primero que quiero que usted pueda ver esta mañana es que el primer milagro de nuestro Señor Jesús no fue en una iglesia, no fue en una sinagoga. Los milagros de Dios no se contienen en estas 4 paredes, mis hermanos. Los milagros de Jesús pueden ocurrir en unas bodas, en unos bautizos, en un baby shower, en tu casa viendo un partido de fútbol. Eso es lo elemental que hoy tú tienes que tener claro en tu corazón y en tu mente. Lo segundo que me deja ver la escritura es que el primer milagro que Jesús hizo no fue solicitado por Dios Padre. Adivinen quién le pidió el primer milagro a Jesús. Su madre. Su madre. ¿Cómo es posible que queramos obedecer, oír y hacer ante el que no vemos y solamente creemos si primero no honramos a los que vemos? Ese esposo desesperado. La honra, lo segundo que yo quiero que usted pueda ver es la honra te hará ser fructífero. La honra te hará un ser fructífero. ¿Sabes por qué Jesús tuvo tanto éxito en su ministerio y por qué partió la historia? No es por lo bonito que oraba, no es por los grandes milagros que hacía, porque Jeremías, Isaías y todos sus antecesores, todos los héroes de la fe de Hebreos 11, también la historia se hubiese podido llamar antes de Noé y después de Noé, imagínense.
antes de Elías y después de Elías. No, no, no. Porque Jesús fue probado en aquellas bodas en obedecer a su señora madre, a la que veía, a la que podía palpar, imperfecta por supuesto porque era humana. Pero Jesús, dice la Biblia, que le responde a su madre y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le expresa, o mejor dicho, le manifiesta una expresión humana y le dice: aún no ha venido mi hora. Esa expresión de aún no ha venido mi hora es porque en el momento que Jesús realizara su primer milagro, su vida iba a tomar un efecto dominó. Es decir, los milagros no se iban a detener. Iba a ser milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, hasta que su último milagro fuera ser resucitado, es decir, acercarse y aproximarse a la cruz. Su vida iba a tomar un efecto, no iba a ir el reloj hacia adelante, sino el reloj hacia atrás. Entonces Jesús probablemente pudo haber pensado: no creo que haya sido tentado por Satanás y haya estado 40 días en el desierto para que mi primer milagro fuese en unas bodas, fuese pedido por mi madre. Y a veces como humanos y como cristianos esperamos que Dios nos hable, que Dios nos diga algo que hacer. ¿Cuántos aquí necesitamos recibir el llamado de Dios? Levanten su mano. O algo que Dios nos diga fijamente: esto tienes que hacer. Mi hermano, lo primero que te quiero decir hoy es que aprendas a honrar a los que ves. Honra a tus padres, honra a tu esposa, honra a tus hijos. Honremos al presidente que Dios va a traer por delante. Y eso nos hará seres fructíferos, seres exitosos. Quiere decir que no tiene nada que ver ni el dinero, ni el buen apellido, ni la experiencia, ni el buen trabajo, ni los excelentes recursos. Pero la honra es lo que te va a acercar a Dios y te va a hacer un hombre que hagas milagros e historia en esta vida. Amén. Entonces necesitamos ser personas fructíferas, necesitamos ser personas que honren. Ahora, vamos a ir rápidamente, y si me ayudan con el piano para ir terminando, si son tan amables. Ahí mismo en Juan 2, versículos 6 y 7, si me ayudan a leer, por favor. Dice la escritura lo siguiente: María ya le había dicho a estos hombres: hagan todo lo que Él les diga. Y dice acá: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de... ¿Pero qué se había acabado? ¿Pero qué les dijo Jesús? Que las llenen con... Muy bien. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Mis hermanos, cuando María se encuentra con Jesús, me encanta porque María ni siquiera le responde. No le ala las orejas: muchachito, ¿tú qué ibas a hacer, verdad? No, no. Se voltea y va donde los hacedores y les dice a ellos: hagan todo lo que Él les diga. Porque María sabía que Jesús era un hombre de honra y que por más humano que sea y porque por más pensamientos que tenga como para no hacerlo, al final María sabía que Jesús lo iba a hacer. Jesús obedece a su madre. Dice la Biblia que va donde estos hombres expertos en servir, en trabajar, meseros probablemente, cocineros. Ahí estaba todo este grupo involucrado en unas bodas, ¿verdad? Y Jesús se acerca donde ellos. Yo me lo imagino a Jesús levantándose de su mesa, ¿verdad? Y caminando hacia la cocina y meditando y pensando: ¿pero qué puedo hacer yo para trabajar con estos hombres? Mira, Jesús era en las bodas Él era un invitado, es decir, que era un espectador, un hacedor. Un espectador, pero en ese momento, en el momento en el que se levanta, Él comenzó a transformarse y sin darse cuenta, camino hacia esa cocina, camino hacia hablar con la gente más vil y más baja, que eran aquellos servidores, porque ellos no estaban limpios como los que disfrutaban la boda. Ellos estaban sucios, con sus manos sirviendo. Yo me imagino a ellos desesperándose: nos quedamos sin trabajo, le quedamos mal a la wedding planner, ¿qué haremos? Pero Jesús aparece y le dice a ellos: miren, hay 6 tinajas de agua que están a la entrada de las bodas, tráiganlas. Aquellas tinajas de agua se llenaban con alrededor de 100 a 120 litros. Yo no sé si usted ha cargado alguna vez algún bidón de agua. Espero que no lo haga su esposo y lo haga usted, ¿verdad? A la hora de cambiar ese dispensador. Se ríen las hermanas, ¿verdad? Entonces calcule, eran 6 tinajas de agua.
Es decir, que alrededor de 600 a 700 litros de agua tuvieron que ser movidos por estos hombres. Probablemente fueron al pozo a vertir los cántaros y poner sobre las tinajas. Un hacedor a través de la palabra de Dios confía más en la fe que en la lógica. Que en este año 2025 Dios te encuentre con menos lógica y con más fe. Porque estos hombres le pudieron haber dicho: pero tú eres carpintero, tú a mí no me vas a decir qué hacer. Y además el vino se acabó. No hay nada más que podamos hacer. No hay cómo ayudar a aquellos novios. Sí, dan pena, su reputación se viene abajo, pero de verdad no hay nada más que hacer por ellos. Y Jesús les dice: vayan y busquen agua. Yo me lo imagino a ellos, ¿verdad?, rompiéndose la cabeza como locos. No, quieren vino, Jesús. Oye, barbón, flaco, escúchame, quieren vino, no quieren agua. Pero Jesús trabaja con lo ilógico. ¿Por qué? Porque quiere probar tu fe. Capaz para ti sea ilógico pedirle perdón a tu esposa, agarrar su mano después de tanta deshonra de ella. Pero no trabajes con la lógica. Si quieres un milagro en tu casa, trabaja con la fe. Y entiende que a través de ese agarro de amor, Dios la va a transformar. Probablemente estés ahí pensando en la lógica de los números en tu empresa, llamando a tu contadora, a tu equipo de venta, a tu departamento comercial. Y vamos a hacer esto. El país está en la quiebra. Hubo crisis energética. Probablemente se venga otra. Pero aquellos que estamos sostenidos en la palabra de Dios, sabemos que en lo ilógico Dios tiene razón. Que en lo ilógico Dios puede hacer milagros. Que en lo ilógico Dios puede hacer que el agua se transforme en vino, mis hermanos. Ahora me cautiva tanto esto y lo voy a resumir. Porque el primer milagro de Jesús no fue en una iglesia, sino en unas. El primer milagro de Jesús no fue solicitado por Dios Padre, sino por su. ¿Con quién había ido Jesús a las bodas? Con sus discípulos. ¿Por qué no usó a sus discípulos para hacer su primer milagro? Sino que usó a unos sirvientes. El primer milagro de Jesús no fue con la ayuda de sus discípulos, aunque ellos estaban presentes. Fue con la ayuda de los más viles, de los que tenían vergüenza, de los que se sentían ignorados, de los que decían: más valiosos son los que están sentados que los que estamos trabajando. Si tú te levantas cada mañana a hacer algo por tu casa, y probablemente estés ahí, mujer, diciendo: yo lo doy todo por mi hogar, pero no ocurre ni un milagro. Probablemente estés ahí pensando: hombre de familia, yo hago todo por mis hijos, pero ni un te amo me pueden decir porque en su momento les fallé. Probablemente estés ahí pensando y diciendo y lamentándote con Dios: Señor, en algún momento de mi vida te seguí, te di todo, te entregué mi corazón, pero fallé, me resbalé, pequé, no me puedo levantar. Déjame decirte algo: Dios, o por un momento mira tus manos ahí donde estás, si eres tan amable. Y quiero que hagamos algo muy especial. Mira sus manos por un momento. Y quiero que puedas ver las obras que has podido hacer alrededor de tu vida. Obras buenas, probablemente obras malas. Te has equivocado. Has usado mal tus manos para abrazar a alguien, para corregir a tus hijos, para hacer negocios. No importa, mis hermanos, porque Jesús es especialista en limpiarlas y hacer que esas manos sucias se limpien para ayudarlo a Él a contribuir y hacer lo mejor de los milagros. Y con esto termina, iglesia. El cuarto punto es: un hacedor contribuye, se involucra y provoca milagros. Y quiero que hagamos algo lleno de fe. Si tú en este domingo y hoy has decidido volverte un hacedor, quiero que te pongas de pie rápidamente. Si tú dices: no, yo no me voy a quedar cómodo en mi silla, no, yo no voy a quedarme ahí esperando que mi esposa, que mis hijos, que mi pastor, que el gobierno haga algo, sino que yo voy a ser un hacedor. Déjame decirte esto: te felicito, porque un hacedor contribuye, se involucra y provoca milagros. Dile a la persona que está a tu lado rápidamente, dile: te felicito, porque en tus manos, porque en tu boca, porque en tu vida, díselo con fe, hay grandes milagros. Eso es lo que Dios vino a hacer este día por ti y por mí hoy, iglesia. Llevarnos de la expectación y volvernos hacedores por amor de su nombre. Volvernos hacedores a través de su palabra. Casa de Fe, termino con esto. Dice la Biblia, cuando el maestro sale en el verso 9,
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quiero que te des cuenta, no me quiten el verso, por favor, y en el verso anterior, en el 9, el agua, cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Número 1 esto, y número 2, dice la Biblia que Jesús hizo el mejor vino. No hizo algo ordinario, sino que hizo algo extraordinario. Mis hermanos, todos en algún momento de nuestra vida fuimos lo simple, lo sencillo, el agua. Pero cuando Dios pone su mano, su toque sobre nosotros, nos volvemos en lo mejor. Es decir, que si hoy llegaste huérfano, con un toque de Dios te volverás su hijo. Si hoy llegaste escaso, con un toque de Dios te volverás próspero. Si hoy llegaste triste, con un toque de Dios te volverás alegre. Si hoy llegaste sin gozo, sin esperanzas, sin fe, con un toque de Dios encontrarás lo mejor para tu vida, lo mejor para tu futuro, lo mejor para tu casa, lo mejor para tu familia, lo mejor para darle la gloria de vida a nuestro Señor, a nuestro Salvador, iglesia.